firmamento, de Luis Rodés. Parte primera. Una estrella y sus alrededores. Capítulo primero. El mensajero cósmico. Emisión, propagación y análisis de la luz. Cuanto conocemos sobre el firmamento nos ha venido en alas de la luz. Y este solo hecho justifica plenamente el que le dediquemos, aun tratándose de un mero inventario celeste, un estudio algo detenido. ¿Qué es la luz? La luz es el agente físico capaz de excitar de una manera normal nuestra retina. Se propaga en ese invisible mar del éter por unas ondas pequeñísimas que se suceden con la pasmosa rapidez de centenares de billones por segundo y salvan en tan solo ese corto intervalo de tiempo una distancia de 300.000 kilómetros. Otras clases de movimiento vibratorio nos llevarán como de la mano a este tan complicado y recóndito de la luz. Un insecto que bate sus alas en la tranquila superficie de un ajibe produce en el agua una serie de ondas sumamente regulares que se propagan en todas direcciones con admirable uniformidad. Esas ondas pueden seguirlas los ojos. Un diapasón que vibra origina en el seno del aire una serie de ondulaciones que ya no distinguen los ojos por ser el aire invisible, pero que por medio del tímpano se transmiten al oído y producen la sensación de oír. Un hierro hecho ascua es asimismo un centro de rapidísimos movimientos atómicos que, transmitidos al éter invisible e imponderable, llegan a nuestra retina e, impresionando el nervio óptico, determinan la sensación de ver. Cómo de este conjunto de vibraciones resulta la sensación de ver cae fuera del dominio de la física y mucho más del de la astronomía. Para esto el papel del alma se admira, pero no se describe. En el ojo de un cadáver, el proceso lumínico es idéntico, pero allí no hay sensación porque no hay alma. Que los cuerpos, además del movimiento de conjunto que los lleva de una parte a otra del espacio, poseen otro movimiento de carácter interno y mucho más rápido que agita continuamente sus partes constitutivas, es evidente y lo ponen de manifiesto multitud de experimentos. El metal se dilata con el calor, y el agua, que con el frío se hiela, y el negro carbón que cristaliza en purísimo diamante, son otros tantos ejemplos de esos cambios de estructura interna que no pueden llevarse a cabo sin el movimiento de sus moléculas. Es como el derrumbamiento de un complicadísimo y microscópico edificio para levantarse otro en el mismo sitio y con los mismos materiales. Es natural que con estos movimientos no puedan efectuarse sin agitar el éter en cuyo seno se desarrollan. Al dejar pasar la corriente eléctrica por el hilo de una lamparilla, ésta se enrojece al principio y a los pocos instantes envía un resplandor que deslumbra. Es el que la corriente eléctrica ha puesto en movimiento vibratorio los electrones, últimos elementos constitutivos del alambre, y ese alambre se ha convertido en un centro emisor de ondas, que transmitidas al éter se propagan hasta impresionar las últimas expansiones de nuestro nervio óptico. Leyes de su propagación. Si la intensidad real del foco es constante, el brillo aparente va decreciendo según el cuadrado de la distancia. Una bujía puesta a distancia doble aparece de intensidad igual a un cuarto. Recíprocamente, si un faro se halla a distancia doble que otro y no obstante aparece de la misma intensidad, su brillo real debe ser 4 veces mayor. La razón de la ley es obvia. Propagándose la luz en todas direcciones y distribuyéndose su intensidad en superficies concéntricas que crecen como el cuadrado del radio o la distancia, es natural que lo recibido por la unidad de superficie, la pupila del ojo, por ejemplo, disminuya con la misma proporción. Los cuerpos, en tanto, son visibles en cuanto emiten o modifican ondas lumínicas recogidas por la pupila y llegadas a la retina. Las ondas mismas no se ven.
La luz que atraviesa una cámara oscura no se ve si no hay partículas de polvo que la intercepten. Los raudales de luz solar que cruzan el espacio, aun de noche, tampoco se ven, si no hay algún satélite o planeta que nos los reflejen. Hay cuerpos que se dejan atravesar por las ondas lumínicas sin inmutarlas apenas. Son transparentes. Un cuerpo perfectamente transparente sería invisible. Otros las interceptan del todo y se llaman opacos. Otros las transmiten, aunque muy modificadas, y se denominan translúcidos, como un papel de fumar o un cristal esmerilado. Estos nombres se refieren a las ondas capaces de excitar directamente nuestra retina. Una hoja de aluminio es opaca con relación a las ondas visibles y casi del todo transparente a las invisibles de los rayos X. Aún se conocen otras radiaciones como las llamadas gamma y los rayos cósmicos, últimamente estudiados por Millikan y Bowen, cuyo poder penetrante a través de la materia es mucho mayor. En particular, los rayos cósmicos de origen probablemente extraplanetario pueden atravesar hasta 5 metros de plomo sin ser plenamente absorbidos. Velocidad. ¿Necesita tiempo la luz para propagarse de un punto a otro del espacio, o más bien es como el pensamiento que vuela a su antojo por el universo y salva en un instante las distancias cósmicas? Hasta mediados del siglo XVII se creyó que la transmisión de la luz era instantánea, y el mismo genio de Descartes aportó toda su filosofía en favor de esta tesis. Si hubiese podido presenciar, cual nosotros, cómo al encenderse las luces eléctricas de una gran ciudad, sus vibraciones luminosas nos llegan simultáneamente a todas ellas, por separadas que estén, tal vez se habría afianzado más aún en su acerto. Y sin embargo, la luz, aunque vuela con inconcebible rapidez, necesita también su tiempo para cruzar el espacio. La primera demostración de este hecho la dio el astrónomo danés Olaf Romer en 1676, fundándose en las ocultaciones y apariciones de los satélites de Júpiter. Como que los satélites no emiten luz propia, cuando entran dentro del cono de sombra proyectado por el planeta Júpiter, desaparecen y no vuelven a iluminarse hasta recibir los rayos del Sol por el otro lado. Notó el espíritu observador de Romer que cuando, moviéndose en sus respectivas órbitas, la Tierra y Júpiter se separaban, el momento de las ocultaciones y reapariciones se iba constantemente retrasando, hasta que cuando la Tierra ocupaba la posición T' con respecto a Júpiter, el retraso acumulado sumaba 11 minutos. Y al revés, cuando la distancia iba disminuyendo, las ocultaciones y reapariciones se iban adelantando con suerte a llegar a la Tierra a T. Coincidían de nuevo los instantes observados con los calculados. La interpretación fue obvia. Esos 11 minutos, que medidas más precisas han convertido en 999 segundos o en números redondos 1000 segundos, son los que necesita la luz para recorrer el aumento de distancia TST'. Como ese aumento, la distancia es precisamente el diámetro de la órbita terrestre, cuya longitud, conocida independientemente, es de 300 millones de kilómetros. Resulta que la velocidad de la luz, que en 1000 segundos recorre 300 millones de kilómetros, es de 300.000 kilómetros por segundo. Tal era la velocidad necesaria para recorrer las inconcebibles distancias del universo astronómico. Romer acababa de decidir una de las más interesantes cuestiones que se hayan presentado jamás al espíritu humano, y su nombre irá unido para siempre al de la ciencia astronómica. La extraordinaria velocidad de la luz explica por qué fallaron los intentos de medirla directamente, usando distancias terrestres. El talento de Fizeau en 1849, vencer todas las dificultades y ponerla de relieve por medio de un nuevo método sin salirse siquiera mentalmente de nuestro planeta y disponiendo de un trayecto relativamente muy corto, 8.633 metros tan solo. No haremos sino indicar su fundamento. El papel principal lo juega una rueda dentada, esto es, una rueda con entrantes y salientes que deja pasar un rayo de luz por uno de los entrantes, y mientras
Este rayo va a un espejo lejano y vuelve reflejado, logra moverse lo suficiente para interponer un saliente y cortante, así la retirada, cerrándole el paso. Un ejemplo numérico lo aclarará. Supongamos que la rueda dentada tiene 500 entrantes y 500 salientes, y que el espejo está a 15 kilómetros de la rueda dentada, de suerte que la luz en ir y volver tenga que recorrer 30 kilómetros. Al girar despacio la rueda, pasará el rayo de luz por un entrante y estará de vuelta antes de que se haya movido aquella lo suficiente para obstruirle el paso con la interposición de un saliente. Haciendo girar la rueda cada vez más deprisa, llegará un momento en que, mientras la luz va y vuelve del espejo, el giro de la rueda ha conseguido llevar un saliente a donde antes había un entrante, cerrando por lo mismo el paso a las vibraciones lumínicas reflejadas que no pueden llegar al ojo. Si en este momento la velocidad de rotación es de 10 vueltas por segundo, es evidente que en dar una vuelta empleará un décimo de segundo, y en pasar de un entrante a un saliente, un décimo por 1/1000 o una 10.000ª de segundo, y como este es también el tiempo empleado por las vibraciones lumínicas en andar los 30 kilómetros en su viaje de ida y vuelta al espejo, síguese que la luz en un segundo recorre 300.000 kilómetros. El procedimiento fue perfeccionado por Foucault en 1850, introduciendo en lugar de la rueda dentada un espejo giratorio, o mejor, un tambor poligonal cuyas caras son espejos. Sale la luz de una de las caras y mientras hace el viaje de ida y vuelta a un reflector lejano, en los últimos experimentos realizados por Michelson en Monte Wilson estaba situado a más de 35 kilómetros, la rotación del tambor lleva otro espejo a la posición del anterior para que reciba el rayo de vuelta en las mismas condiciones y lo refleje por consiguiente en la misma dirección. Conocido por la velocidad de rotación el tiempo necesario en llevar un espejo a la posición del otro, la velocidad de la luz queda asimismo determinada. El valor exacto es de 299.796 kilómetros por segundo en el vacío, o prácticamente 300.000 kilómetros. A través de la materia. Cuando las vibraciones lumínicas, en lugar de volar libres por el seno del éter en el vacío de materia ponderable, han de abrirse paso por entre las moléculas de los cuerpos, van un poco más despacio, o mejor dicho, no van tan a prisa, y su velocidad disminuye en general con el aumento de densidad. En el aire, la velocidad hallada por Newcomb es de 299.728 kilómetros, y la relación entre esta y la observada en el agua por Michelson es de 1.33, es decir, que por cada kilómetro que recorre la luz en el agua, en el aire recorre 1.330 metros. A través del diamante, la velocidad ha quedado reducida a menos de la mitad de su valor en el vacío, y es tan solo de unos 123.000 kilómetros por segundo. Como si la tupida trama de ese precioso cristal ofreciese especial dificultad al paso de las ondas. Otra modificación experimentada por las vibraciones etéreas al atravesar la materia ponderable consiste en que ya no andan juntas ni con la misma velocidad, sino que van retrasándose tanto más cuanto más pequeña es su longitud de onda. Si para ir de un punto a otro del espacio ha de caminar la luz parte por el vacío y parte por el aire o por el agua, o por otro medio de diferente densidad, se ingenia de tal manera que resuelve un problema que podría, en apuros a más de un estudiante, escoger la dirección y el camino convenientes para emplear el menor tiempo posible en el viaje. Al tener que ir de un punto A un punto A', no seguirá la luz el camino recto A o A', ni tampoco A o A', sino que precisamente el A o A', en el que aun cuando AO es un poco mayor que AO', se compensa esta pérdida por la mayor velocidad con que pueden recorrer las ondas en el aire con relación al agua, de manera que la suma del tiempo empleado para ir de A a A' sea un mínimo. Esto nos lo demuestra la observación directa de la inclinación del rayo luminoso respecto a la normal a la superficie de separación de los dos medios refringentes. Inclinación que, medida por sus ángulos I, R,
guarda la relación de seno de I entre seno de R es igual a la velocidad en el aire entre la velocidad en el agua, de la que se puede deducir el principio del tiempo mínimo enunciado por el físico Fermat. La relación nu entre nu' o seno de I entre seno de R se la conoce con el nombre de índice de refracción o μ. Esta misma ley del tiempo mínimo regula el camino de las vibraciones luminosas al reflejarse en una superficie, sin salir del mismo medio. La luz resuelve aquí el problema de hallar el camino más corto para ir de A a A', tocando el plano P' en O, lo que se verifica precisamente cuando el ángulo de incidencia I es igual al ángulo de reflexión R. Cuando el ángulo de incidencia es de 57 grados en el vidrio o de 53 grados con 11 minutos en el agua destilada, la luz reflejada representa propiedades características como la de que para cierta posición de otro segundo espejo no se vuelve ya a reflejar, o por lo menos lo hace en muy poca cantidad. Hay también algunas sustancias como la turmalina que imprimen a la luz que las atraviesa la misma propiedad, de suerte que las ondas lumínicas pasarán o no a través de otra lámina del mismo cristal, según que éste se coloque con su eje paralelo al del primero o bien perpendicular al mismo. Si estas dos laminitas, cada una transparente de por sí, se ponen juntas, bastará hacer girar la una sobre la otra para que alternativamente a cada rotación desaparezca y reaparezca la luz. La luz en estas condiciones se llama polarizada. Análisis de la luz. Los diversos focos lumínicos se distinguen entre sí, no solo por su brillo e intensidad, sino también por su naturaleza o matiz. El matiz o color es respecto a la luz lo que el tono respecto al sonido. Depende de la frecuencia vibratoria y de la longitud de onda. Cuanto más rápido sea el movimiento vibratorio en su origen, tanto menor será en igualdad de circunstancias el espacio a que se extiende la perturbación en el medio transmisor. Durante una vibración completa y, por consiguiente, tanto menor será la longitud de onda, que no es sino la distancia entre dos puntos cuya fase vibratoria sea igual. El hecho de que las ondas lumínicas al atravesar la materia, no en el vacío, lo hacen con velocidad diferente según sea su longitud, permite separarlas y analizarlas, pero ante todo hay que limitar lo más posible el haz de rayos por medio de finísima rendija, que tiene por objeto de poner todas las ondas en ringle para asegurar un punto de partida común. La rendija constituye una de las partes esenciales del espectroscopio o aparato para analizar la luz. La otra parte esencial es el prisma, que puede estar constituido por cualquier sustancia transparente, dos de cuyas caras formen ángulo entre sí. Al entrar las ondas en O para llegar a la pantalla RV, después de haber atravesado el prisma, la solución del problema que se plantea a cada onda para hacer el recorrido total en un tiempo mínimo es diferente, por serlo la velocidad con que atraviesan el medio refringente. Y así será también distinta la trayectoria recorrida por las ondas de diversa longitud, siguiendo las violadas de menor longitud de onda el camino OB y las rojas de mayor longitud de onda el camino OR. Esto es, desviándose las ondas tanto más de su primitiva dirección y acercándose a la base del prisma cuanto menor sea su longitud de onda. Si la luz incidente en O estaba integrada por ondas de todas las longitudes, en la pantalla se alinearán de V a R sin solución de continuidad y producirán una degradación no interrumpida de matices desde el rojo oscuro, sensación producida en la retina por ondas más largas, hasta el violado casi imperceptible, proveniente de las ondas más cortas, en el llamado espectro continuo. Cuando, por el contrario, en la luz incidente faltan ondas de determinada longitud, aparecen una laguna o una faja oscura en la región correspondiente, lo que da lugar al espectro discontinuo, que puede quedar reducido a simples rayos brillantes, en el caso de que las lagunas sean muy grandes. Cuando los límites de visibilidad varían
algún tanto según los individuos. Puede decirse en general que la retina humana es sensible a longitudes de onda comprendidas entre 4 y 8/10 milésimas de milímetro, o empleando la unidad Armstrong en memoria del físico de este nombre, entre 4000 Armstrong y 8000 Armstrong, ya que un Armstrong equivale a una 10 millonésima de milímetro. Ahora que el lector conoce la extremada pequeñez de estas ondas lumínicas que en cada vibración o impulso avanzan tan solo unas milésimas de milímetro, no podrá menos asombrarse al recordar que al cabo de un segundo se han propagado ya a 300.000 kilómetros, lo que, como dijimos, supone una rapidez o frecuencia vibratoria de centenares de billones de veces en la misma unidad de tiempo. El sodio de luz amarilla, al vibrar, emite ondas de unas 6/10 milésimas de milímetro. Para que la perturbación etérea se extienda a 300.000 kilómetros es necesario alinear 500 billones, y esto en un segundo. Admirable proceso en que se enlaza lo extraordinariamente grande con lo extraordinariamente pequeño. Si en los extremos del espectro, donde nada distingue el ojo, se coloca una placa cubierta de sales de plata o se desliza un finísimo hilo metálico en conexión con un galvanómetro y una pila eléctrica, se hará patente, por la descomposición de las sales en el primer caso y por el cambio de resistencia en el alambre en el segundo, que el campo de las ondas se extiende mucho más lejos aún, hasta el punto de que la porción de las mismas capas es capaz de excitar en la retina humana. La sensación de luz constituye tan solo una parte mínima del espectro en que se desenvuelve la luz blanca. La energía a lo largo del espectro no es igual, pues mientras la visible en forma de luz alcanza un máximo en la región amarilla, la calorífica lo extiende hacia el rojo y la química hacia el violado. La medida en la energía total se basa en la propiedad de que toda radiación etérea, cualquiera que sea su longitud de onda, al llegar a la materia ponderable, imprime un movimiento vibratorio a sus moléculas y se hace sensible en forma de calor. Este calor puede medirse por el aumento de la resistencia que experimenta una de las cintas AB del volómetro al ser expuesta a la radiación del espectro. Este cambio de resistencia rompe el equilibrio del puente eléctrico y lleva parte de la corriente al galvanómetro, cuyas desviaciones miden la cantidad de calor. La sensibilidad del aparato es tal que puede muy bien apreciar variaciones de una 100 millonésima de grado centígrado. La radiación, o cantidad total de energía emitida por un cuerpo cuando se halla a una temperatura determinada T, varía con la naturaleza del mismo cuerpo, lo que ha hecho necesario introducir, como hizo Kirchhoff en 1859, el concepto de radiador perfecto, considerándose como tal la substancia que a la temperatura T emite una radiación máxima. La eficacia luminosa de la radiación se define como la relación entre la energía visible a una retina normal y la energía total irradiada. Para un radiador perfecto, la eficacia luminosa pasa por un máximo cuando su temperatura es de 6000 grados. Datos espectrales. Si los cuerpos luminosos emitiesen siempre ondas de todas las longitudes, de nada nos serviría el haber conseguido separarlas por medio del prisma. Obtendríamos en todo caso un espectro continuo, una gradación uniforme de colores que nada nos diría sobre la naturaleza del cuerpo. El análisis espectral sería imposible, como sería imposible también distinguir entre los instrumentos musicales si cada uno emitiese simultáneamente todas las notas y todos los armónicos perceptibles al oído. Afortunadamente no es así, y gracias a las ondas lumínicas podemos estudiar y reconocer los cuerpos celestes comparándolos con los terrestres. Las dos leyes fundamentales del análisis son las siguientes. Primera ley: cada elemento en estado gaseoso, si la presión no es extraordinaria, emite o absorbe grupos particulares de vibraciones que constituyen su radiación característica y permiten distinguirlo de todos los demás, por grande que sea la distancia a que se halle. Esta ley o propiedad de los elementos gaseosos permite identificarlos con la misma seguridad con que se identifica sin verlo un violín con solo percibir sus notas. En la figura pueden verse algunos de los grupos de ondas, porciones de espectro o simplemente rayas espectrales características del magnesio y del carbono, que servirán para identificar estos elementos donde quiera que se encuentren.
En la región superior e inferior de la figura se han reproducido las rayas espectrales emitidas directamente por el óxido de titanio en el laboratorio, y en el centro la absorción de estas mismas radiaciones producida por este gas en la atmósfera de una estrella. Segunda ley. Los elementos en estado sólido y líquido y también gaseosos, si la presión es muy grande, emiten radiaciones cuya longitud de onda varía sin solución de continuidad y por lo mismo producen un espectro continuo. En la región en donde la energía es máxima varía con la temperatura del foco, lo que proporciona un medio para determinarla. Aun cuando el espectro continuo proporciona datos de menor valor, por lo mismo que son muy generales, es no obstante de suma importancia en los estudios astronómicos por constituir el fondo en que aparecen proyectadas las lagunas o radiaciones absorbidas por los gases más fríos que rodean la mayor parte de las estrellas y se manifiestan en forma de rayas oscuras. El hecho de que las vibraciones en el éter pueden ser modificadas por determinados agentes físicos cuyo efecto sobre las mismas es observable experimentalmente en el laboratorio, permite conocer en muchos casos las condiciones a que se haya sometido un foco de luz inaccesible a nuestra observación directa. La presión a que está sometido el cuerpo radiante o el cuerpo absorbente puede conocerse por la desviación ordinariamente hacia el rojo y ensanchamiento que produce en varias rayas espectrales. Este efecto, puesto que de relieve por Humphreys, alcanza en algunas rayas tal grado de sensibilidad que permite distinguir un espectrograma del hierro obtenido al nivel del mar de otro obtenido en la cumbre de un monte, como el Monte Wilson, a 2000 metros de altura. El campo magnético a que están sometidos los elementos vibrantes actúa en las trayectorias de estos, retardándolas, alterándolas o dejándolas intactas según sea la dirección y el sentido de las líneas de fuerza de campo con relación al movimiento vibratorio. Este efecto se manifiesta, según observó por primera vez Zeeman en 1896, por un desdoblamiento de las rayas espectrales en varios componentes, 2 o 3 en la mayoría de los casos, de las cuales las desviadas hacia el violado corresponden a las vibraciones favorecidas, cuya rapidez aumenta, y las que se recorren hacia el ojo proceden de las vibraciones cuyo periodo se ha hecho más largo, por efectuarse el movimiento en sentido contrario a las líneas de fuerza. Semejante al efecto Zeeman es el producido en las rayas espectrales por el campo electrostático conocido comúnmente como efecto Stark, en memoria de su descubridor. La temperatura y consiguientemente la manera en cómo se produce la radiación lumínica en un mismo gas modifican la intensidad y apariencia de sus rayas espectrales, hasta el punto de que algunas, como la de la longitud de onda 4481 Armstrong del magnesio, aparecen con toda intensidad cuando se analiza la luz producida por el salto de la chispa eléctrica entre dos reóforos de este metal, y permanecen del todo invisibles cuando la luz procede del arco voltaico o de la llama de un mechero. El movimiento del foco lumínico se manifiesta también en las rayas espectrales, en las que produce un corrimiento de conjunto hacia el violado, si aquel es de aproximación, y hacia el rojo, si es de alejamiento. Este efecto, anunciado imperfectamente por Christian Doppler en 1842 y analizado 6 años más tarde por Fizeau, ha recibido el nombre de ambos y se le conoce como efecto Doppler-Fizeau. Su importancia en los estudios astronómicos es tan extraordinaria que no es exagerado decir que con su auxilio ha podido reconstruirse la astronomía. Al alejarse un foco de radiación disminuyen su diámetro aparente, su intensidad luminosa, su potencia calorífica, pero aun cuando se halle en las más remotas profundidades del espacio, el efecto producido por su marcha, por su cambio de distancia de la unidad del tiempo, no sufrirá merma alguna y será tan visible en las rayas espectrales de un astro lejano como en las de otro muy cercano. El fundamento del efecto Doppler-Fizeau lo constituye el cambio de frecuencia relativa con que las ondas etéreas llegan al aparato analizador. Es evidente que si un centro de vibración como la luz del sodio emite 500 billones de ondas por segundo y un medio homogéneo las propaga fielmente,
Este mismo será también el número de ondas que recibirá en igual tiempo un observador supuesto inmóvil con relación al foco. Pero si suponemos que la distancia entre ambos va disminuyendo, recibirá además todas aquellas que por haberse acortado el trayecto llegan antes. Esto producirá el mismo efecto que si las ondas fuesen emitidas con mayor rapidez, ya que de hecho llegan al observador con mayor frecuencia. Esta mayor frecuencia relativa equivale a una disminución del periodo y también de la longitud de onda, y por consiguiente una desviación hacia el violado de la raya espectral. En el caso de que la distancia aumente, el efecto es semejante, pero inverso. La variación aparente en la longitud de onda es proporcional a la velocidad del foco que la emite y a la misma longitud de onda, propiedad esta última que permite distinguir este efecto de todos los estudiados anteriormente. En las aplicaciones de la astronomía, conocida lambda por sus especiales características, se mide su desviación con respecto a su posición normal medida en el laboratorio, y de ahí se deduce el cambio de distancia y también ya que se conoce el movimiento del observador terrestre, el movimiento del astro. Un incremento de un Armstrong en una longitud de onda de 4.295 Armstrong supone una velocidad muy aproximada de 70 km por segundo en la dirección del rayo visual. Hay que mencionar también aquí el hecho singularísimo de que las ondas lumínicas, al atravesar ciertos vapores metálicos, especialmente los del sodio, lejos de ir cambiando uniformemente el ángulo de refracción según su frecuencia vibratoria, presentan saltos bruscos en aquellas regiones del espectro cuya longitud de onda se acerca a la de las radiaciones emitidas por estos mismos vapores. En estos casos la dispersión es anómala, cuyos efectos especialmente estudiados por Julius pueden complicar la interpretación de los datos espectrales. Expuesto el carácter que los distintos agentes físicos imprimen a las radiaciones lumínicas, ya no falta, para estudiar las que nos vienen de los astros, sino reunirlas en cantidad suficiente que permita su dispersión y análisis. Y de esto cuida el telescopio, que vamos a describir en el capítulo siguiente. Usted ha escuchado El firmamento de Luis Rodés, parte primera, capítulo primero, El mensajero cósmico.